Nuestro primer término es riesgos alimenticios. Riesgos alimenticios son elementos o sustancias que están en los alimentos que pueden volverlos peligrosos o pimientos o morrones extremadamente picantes. Bienvenido al curso por Internet de manipulación de alimentos presentado por StateFoodSafety.com. Mis colegas y yo estamos complacidos de que tenga interés en la seguridad alimenticia, ya que es fundamental para su éxito en el trabajo y la salud de sus clientes. Mi nombre es Carolina y soy inspectora de salud pública. Parte de mi trabajo consiste en inspeccionar las instalaciones de servicios de alimentos como la que usted trabaja. Mi objetivo es realmente el mismo que el suyo, mantener la comida segura de los riesgos de contaminación que se encuentran en cada etapa de preparación. Cuando usted, su supervisor y yo trabajamos juntos para asegurar que los alimentos se almacenen y manipulen correctamente, el público estará protegido de enfermedades peligrosas y mortales. Usted aprenderá mucho durante la próxima hora, pero todo lo que vamos a discutir se puede resumir en esta serie de principios que son realmente importantes. Le enseñaremos que la comida que usted prepara puede enfermar gravemente a sus clientes, incluso algunos de ellos pueden morir. Usted aprenderá a identificar cómo los alimentos se convierten en peligrosos. También aprenderá qué puede evitar que la comida se convierta en peligrosa siguiendo las siguientes normas de seguridad alimenticia. Cómo evitar que los gérmenes se propaguen a la comida, manteniendo sus manos y cuerpo limpio, así como saber si está enfermo, cuándo quedarse en casa. Cómo mantener la seguridad alimenticia al controlar la temperatura, cómo mantener su lugar de trabajo y equipo limpio y cómo mantener su lugar de trabajo libre de plagas que pueden propagar enfermedades. Algunas de las cosas que vamos a hablar hoy podrían ser nuevas para usted, por lo tanto, le recomiendo que tome notas y asegúrese de usar los materiales adicionales. Habrá un examen al final, así que preste mucha atención. Sin embargo, más importante que el examen es la responsabilidad que tiene de hacer su trabajo correctamente, siguiendo las reglas que aprenderá hoy. Créame cuando le digo que su gerente y clientes le agradecerán al ver que trabaja arduamente para hacer que la comida sea deliciosa y segura. Nuestro primer término es riesgos alimenticios. Riesgos alimenticios son elementos o sustancias que están en los alimentos que pueden volverlos peligrosos o pimientos o morrones extremadamente picantes. Cada año, 1 de cada 6 estadounidenses padece alguna enfermedad que contrajo a través de los alimentos. Eso significa que usted o alguien que conoce el año pasado contrajo una enfermedad transmitida por los alimentos. Lo que es peor, de los 48 millones de estadounidenses que se enferman cada año, alrededor de 3.000 mueren, la mayoría de los cuales son niños pequeños y ancianos. De hecho, hace algunos años, una famosa cadena de comida rápida fue relacionada con un brote de enfermedades transmitidas por alimentos. Se demostró que 75 sucursales ubicadas en numerosos estados contribuyeron al brote porque fallaron al no preparar sus hamburguesas a la temperatura adecuada. Ese simple acto, insuficiente cocción de la carne molida, causó que más de 600 personas enfermaran de la terrible enfermedad causada por la bacteria E. coli, algunos con síntomas tan graves como insuficiencia renal, entre ellos un niño que actualmente también sufre daño cerebral permanente y asma. De los 600 mencionados, 4 niños pequeños murieron. Ningún restaurante está exento de estos riesgos. No hace mucho, un restaurante europeo, que en ese momento había sido calificado como el mejor restaurante del mundo durante 3 años consecutivos, experimentó un brote que dejó a 63 personas enfermas con síntomas similares a la gripe. La causa: trabajadores en alimentos que fallaron en lavarse las manos correctamente. A medida que los manipuladores de alimentos preparaban y servían los alimentos, la enfermedad conocida como norovirus se extendió rápidamente a sus clientes. Tenga en cuenta que este es un restaurante que requiere hacer una reserva con meses de antelación y cobra un promedio de $260 por plato. En ambos casos, manipuladores de alimentos como usted pudieron haber hecho más para prevenir la propagación de estas enfermedades. Para que pueda prevenir lesiones y la propagación de enfermedades transmitidas por los alimentos, necesita entender cómo los alimentos se convierten en peligrosos.
En cualquier momento durante el flujo de los alimentos, la comida puede entrar en contacto con riesgos. Un riesgo alimenticio es cualquier objeto o sustancia que puede transformar los alimentos en peligrosos para comer. Dividimos estos contaminantes alimenticios en 3 categorías: físicos, químicos y biológicos. Un riesgo físico es cualquier objeto en los alimentos que puede ahogar, atorar, cortar o, en otras palabras, lastimar a un cliente. Por lo general son trozos de metal de equipo defectuoso, plástico proveniente de envases y hebras de cabello o pedazos de uña de los manipuladores de alimentos. Estos objetos llegan a los alimentos por accidente. Además, hay algunos elementos naturales en algunos ingredientes que se transforman en peligros físicos. Por ejemplo, ocurre con los huesos, semillas, huesos o cuescos de frutas, entre otros, que son propios de los alimentos y deben ser eliminados durante la preparación o pueden causar graves daños. A menos que normalmente se espere que un alimento contenga riesgos físicos, como huesos en pollo frito, no asuma que sus clientes van a descubrir y eliminar de manera segura los riesgos. Cuando un cliente encuentra un objeto extraño en la comida, es improbable que se lo coma, pero seguramente nunca volverá a su establecimiento. En cambio, si los clientes no ven los riesgos físicos antes de comérselos, pueden sufrir lesiones graves, tales como dientes rotos, cortes, asfixias y otros aún peores. Además, cuando los clientes se han lastimado con riesgos físicos, es fácil para ellos saber qué instalación es la responsable y a menudo demandan. Una demanda podría llevar a su instalación a la quiebra y dejarlo sin trabajo. Los riesgos químicos son exactamente lo que parecen, sustancias químicas que caen en los alimentos. Algunos productos químicos, como los pesticidas, se ponen intencionalmente en los alimentos durante su producción. Otros llegan a los alimentos por accidente, como los productos químicos de limpieza que se utilizan descuidadamente alrededor del área de preparación de alimentos. La prevención de riesgos químicos puede ser fácil si usted sigue las pautas que su supervisor ya tiene. Por ejemplo, lavar todas las frutas y verduras antes de servirlas a sus clientes. También, y esto es muy importante, almacene todos los productos químicos lejos de los alimentos, no en el mismo estante ni en la misma área de almacenamiento de productos secos o en frigoríficos. Los químicos se deben almacenar en su lugar designado en botellas claramente etiquetadas. Evite rociar productos químicos de limpieza y sanitización alrededor de alimentos que se están preparando. Riesgos biológicos son la mayor amenaza para la seguridad alimenticia que usted enfrentará en su trabajo. Para aprender más sobre los riesgos biológicos, hemos venido a visitar al Dr. Tim. Hola. En la industria alimenticia, las principales causas de enfermedades transmitidas por los alimentos son las bacterias y virus. Probablemente usted ha oído hablar de ellos con anterioridad, pero puede que no entienda cómo hacen peligrosos a los alimentos, así que eso es lo que voy a discutir con usted hoy. Las bacterias son organismos unicelulares, que son demasiado pequeños para verse a simple vista. De hecho, son tan pequeñas que los clasificamos como microorganismos. Las bacterias están a su alrededor todo el tiempo. Están en todo lo que toca, ve y prueba. Sí, incluso están en los alimentos que come y bebe. Hay cientos de miles de millones de bacterias en su cuerpo ahora mismo, y la mayoría de ellas son buenas para usted. Por ejemplo, algunas ayudan a digerir los alimentos, pero hay otros tipos de bacterias que pueden causar enfermedades. Nos referimos a estas como agentes patógenos. Un patógeno es simplemente un microorganismo que causa enfermedades. Las bacterias son criaturas muy interesantes, ya que su principal objetivo en la vida es duplicarse o multiplicarse. Algunos tipos de bacterias hacen esto muy rápidamente. Por ejemplo, la bacteria Salmonella, que se encuentra comúnmente en las aves de corral, puede duplicar su número en menos de 20 minutos. Vamos a imaginar que usted tiene una pechuga de pollo con 100 bacterias de Salmonella, y si no se toman las precauciones que aprenderá más adelante en este curso para evitar que se multipliquen, usted podría tener 200 bacterias en 20 minutos, podría tener 800 en menos de una hora. En 4 horas podría tener más de 400.000 bacterias en su pedazo de pollo. Si luego come el pollo, hay una gran probabilidad de que usted se enferme. Los virus también son considerados patógenos, ya que pueden hacer que usted se enferme mucho. A diferencia de las bacterias, los virus no son capaces de multiplicarse por ellos mismos. En cambio, actúan como un parásito, invadiendo las células del cuerpo de una persona infectada y usando las propias partes de las células para crear copias de sí mismos. Esto es importante en el servicio de alimentos. Por ejemplo, supongamos que su compañero de trabajo va a trabajar enfermo y tiene malestares provocados por un virus.
puede ser que tengan miles de millones de virus en su cuerpo y manos. Estos virus se abren camino a las superficies y a los alimentos en los que pueden esperar días o incluso semanas para entrar en una criatura viviente, como usted o su cliente, y comenzar a multiplicarse. Algunos virus solo necesitan unas pocas horas en el interior de una persona antes de que la enfermedad comience a pasar la cuenta. Sin embargo, muchas de las enfermedades transmitidas por los alimentos no atacan rápidamente. Por lo general, los síntomas no aparecen hasta unos días después de comer alimentos contaminados, y en algunos casos puede ser que tomen un par de semanas. Sin embargo, el hecho de que una persona infectada no tenga síntomas no significa que no pueda propagar la enfermedad. Usted no tiene que sentirse enfermo para contagiar. De hecho, muchas personas que no están en absoluto enfermas llevan los patógenos en la piel, el cabello y la nariz. Estos podrían enfermar a otras personas sin entrar en los alimentos. Es por eso que es tan importante seguir siempre las prácticas seguras de manipulación de alimentos y no solo si se siente enfermo. Muchas de las bacterias y virus que crean un riesgo biológico en los alimentos causan una condición conocida como gastroenteritis. La gastroenteritis es la inflamación o hinchazón dolorosa del estómago y los intestinos. Se le conoce comúnmente como la gripe de 24 horas o gripe estomacal. Pero la gastroenteritis no es la gripe en absoluto, más bien es a menudo el resultado de una enfermedad transmitida por los alimentos. Usted probablemente ha tenido gastroenteritis en su vida. Sus síntomas son náuseas, vómitos, dolorosos calambres estomacales, diarrea y fiebre. En adultos sanos, estos síntomas desaparecen en 1 o 2 días, pero puede matar a personas más débiles. Si usted tiene síntomas de gastroenteritis, avísele a su gerente o supervisor, debido a que muchos de los patógenos que causan gastroenteritis son altamente contagiosos. Es probable que su gerente o supervisor le diga que se quede en casa por 1 día o 2. Puede que le sorprenda saber que los virus son la principal causa de las enfermedades transmitidas por los alimentos en los Estados Unidos. En el año 2011, un patógeno llamado norovirus hizo que 5,5 millones de estadounidenses se enfermaran debido a que este virus se transfirió a ellos a través de los alimentos. Norovirus es el número 1 de las enfermedades transmitidas por los alimentos en los Estados Unidos y por lo general logra entrar en los alimentos a través del contacto con trabajadores alimenticios enfermos. La hepatitis A es otro virus que comúnmente afecta a los alimentos. Al igual que con el norovirus, usted puede ayudar a prevenir su propagación a través del correcto lavado de manos, usando guantes cuando se trabaja con los alimentos y quedarse en casa cuando esté enfermo. Salmonella, Campylobacter, Clostridium perfringens y E. coli. No se preocupe, no tiene que recordar todos estos nombres, pero debe saber que son todos los tipos de bacterias que se encuentran naturalmente en los alimentos, especialmente en la carne y productos lácteos. No siempre se puede prevenir que estos patógenos entren en los alimentos, ya que a menudo están ahí antes de que el alimento llegue a sus instalaciones. Pero usted puede evitar que estas bacterias se propaguen a otros alimentos y también destruir la mayoría de ellas a través de la cocción adecuada de los alimentos. Después de la cocción, usted debe servir, refrigerar o mantener en caliente continuamente los alimentos para evitar que los gérmenes más resistentes se multipliquen de nuevo. Shigella es un tipo de bacteria que se encuentra en el excremento humano y animal. Shigella penetra en los alimentos cuando los trabajadores que preparan y manipulan alimentos no se lavan bien las manos después de usar el baño. Así que, señores, lávense las manos. Además, las moscas que pasan mucho tiempo en y alrededor de materia fecal pueden transferir Shigella cuando se les permite aterrizar en la comida que está destapada. Para 15 millones de personas en los Estados Unidos, incluidos 6 millones de niños, algunos alimentos no son seguros, incluso si no están contaminados. Estos estadounidenses tienen alguna forma de alergia alimentaria. Una alergia alimentaria es una sensibilidad a ciertos alimentos llamados alérgenos. Cuando el cuerpo detecta proteínas alergénicas, el sistema inmunológico trata de protegerse. Esta respuesta es una reacción alérgica. Las reacciones alérgicas pueden causar urticaria, vómitos y diarrea. En casos graves, una reacción alérgica puede hacer que las vías respiratorias se inflamen y la presión arterial baje. Esta afección, conocida como shock anafiláctico, puede ser fatal sin tratamiento médico inmediato. Solo en los Estados Unidos, las alergias alimentarias provocan más de 200,000 visitas a la sala de emergencias cada año.
Si observa a un cliente con síntomas de una reacción alérgica, informa a su gerente de inmediato. Es posible que deba alertar a los servicios de emergencia. La Administración de Drogas y Alimentos ha identificado alimentos que causan la mayoría de las reacciones alérgicas. Estos principales alérgenos alimentarios son la leche, los huevos, el pescado, los crustáceos, los frutos secos, el cacahuate o maní, el trigo y la soja. Desafortunadamente, no existe una cura conocida para las alergias alimentarias. Para las personas con alergias alimentarias, evitar la comida es la única forma segura de prevenir una reacción alérgica. Cada vez que la comida entra en contacto con un peligro alimenticio, llamamos a esto contaminación cruzada. Este término puede aplicarse a los riesgos físicos y químicos, pero más a menudo se refiere a la propagación de riesgos biológicos. Lo utilizamos para describir a los patógenos que se propagan de alimento a alimento, de superficie a alimento o de persona a alimento. Para entender mejor la contaminación cruzada, imagine un pedazo de pollo crudo. Si usted tomó un bocado de él, puede esperar enfermarse a causa de las bacterias peligrosas que tiene sobre él. Ahora imagine que ese pedazo de pollo crudo se ubica junto a una lechuga. Esa lechuga ahora tiene gérmenes de pollo crudo. Si usted comió una ensalada de lechuga, seguramente se enfermará. Esa es la contaminación cruzada de los alimentos a los alimentos. ¿Qué pasa si corta el pollo crudo en una tabla de cortar e inmediatamente después corta lechuga en la misma tabla de cortar? Sí, el resultado será el mismo. Los gérmenes se van a pasar del pollo a la lechuga usando la tabla de cortar y el cuchillo como vehículos. Esto es contaminación cruzada de superficie a alimento. Ahora piense en sus manos. Después de usar el baño, sus manos pueden ser tan peligrosas como el pollo crudo, si no más. Ahora piense en todas las cosas que toca durante el día, en especial los alimentos. Sus manos pueden transferir gérmenes desde alimentos crudos o su propio cuerpo a otros alimentos, superficies y personas. Esto es contaminación cruzada de persona a alimento. Sus inocentes manos pueden propagar gérmenes y enfermedades a más lugares de los que usted pueda siquiera imaginar. Al igual que otros peligros, los alérgenos pueden pasar de un alimento a otro. Llamamos a esto contacto cruzado. El contacto cruzado directo ocurre cuando un alérgeno toca un alimento libre de alérgenos. Por ejemplo, freír verduras y camarones en el mismo aceite puede hacer que las verduras sean peligrosas para cualquier persona con alergia a los mariscos. El contacto cruzado indirecto puede ocurrir cuando un alérgeno toca una superficie que se usará con otros alimentos. Estas superficies pueden incluir mostradores, planchas, platos, termómetros e incluso sus manos o guantes. Siempre limpie y sanitice los equipos y utensilios antes de preparar alimentos libres de alérgenos. También debe lavarse las manos y cambiarse los guantes. Si es posible, use equipos y utensilios separados para alimentos alergénicos. Para algunas personas, las enfermedades transmitidas por los alimentos pueden ser mucho más peligrosas que para otras. Llamamos a estas personas población altamente susceptible. Las personas consideradas altamente susceptibles incluyen los ancianos, los niños pequeños, los que tienen un sistema inmunológico débil, como pacientes con cáncer, enfermos de SIDA y personas con enfermedades crónicas, y mujeres embarazadas. El sistema inmunológico es uno de los procesos en el cuerpo que ayuda a combatir las enfermedades. Los que se consideran altamente susceptibles son mucho más propensos a enfermarse e incluso morir a causa de una enfermedad transmitida por los alimentos, debido a que su sistema inmunológico no siempre está lo suficientemente fuerte como para combatir contra una enfermedad. Si usted trabaja en un lugar donde principalmente se sirve a una población altamente susceptible, como la cafetería de un hospital o un centro de cuidado diario, hay dos reglas especiales que usted debe seguir. No sirva comidas que incluye carne poco cocida u otros productos de origen animal, como sushi, bistec casi crudos o huevos cocidos a término medio. Nunca debe tocar los alimentos con sus manos desnudas. En su lugar, use guantes, papel encerado, pinzas u otros utensilios. Si usted tiene alguna pregunta acerca de cómo servir alimentos a una población altamente susceptible, asegúrese de preguntar a su supervisor o al inspector de salud local.
Algunas enfermedades son tan contagiosas que si se le diagnostica una, usted no puede ir a trabajar hasta que su supervisor le dé autorización. Voy a enumerarlas para usted y le voy a enseñar a cómo reconocerlas si es que necesita quedarse en casa en vez de ir a trabajar. La primera es shigellosis, la cual es causada por la bacteria Shigella. Luego está intoxicación por E. coli y cualquier forma de infección por salmonela, incluyendo Salmonella typhi, conocida como fiebre tifoidea. Estos dos están asociados con productos de origen animal como la carne, aves, huevos y productos lácteos. El norovirus es muy contagioso y se propaga por el contacto de las manos con los alimentos, superficies y otras personas. La hepatitis A también es transmitida por personas enfermas, como también a través del agua contaminada. Si usted está experimentando vómitos, diarrea, dolor de garganta con fiebre o una coloración amarillenta de la piel o los ojos, debe estar alejado del establecimiento. Contacta a su gerente o supervisor y él le dirá cuánto tiempo necesita quedarse en casa. En algunos casos, puede que se le requiera a su gerente reportar su enfermedad a la autoridad reguladora local y puede que tenga que obtener una autorización médica antes de regresar a trabajar. Entiendo que puede ser difícil tener que faltar al trabajo, sobre todo porque es posible que no le paguen por el tiempo que usted está ausente, pero por favor recuerde que estas enfermedades matan a miles de estadounidenses cada año. La única manera de reducir este número es si usted y sus compañeros de trabajo hacen lo correcto al quedarse en casa cuando estén enfermos. En ocasiones, depende de usted decidir si debe llamar enfermo al trabajo, pero hay algunos síntomas que debe informar a su gerente o supervisor. Le mostraré algunos síntomas y usted decidirá si debe comunicárselos a su gerente. En realidad, el dolor de cabeza no es un signo común de enfermedad transmitida por los alimentos, por lo que puede ir a trabajar como de costumbre. Lo tiene. La diarrea a menudo es un síntoma de una enfermedad transmitida por los alimentos, por lo que debe informarlo a su gerente o supervisor. Su gerente debe pedirle que se quede en casa alejado del trabajo. En realidad, debido a que las alergias no son contagiosas, no es necesario que se las informe a su supervisor o gerente. Sin embargo, si las alergias hacen que tosa o estornude mucho, su gerente puede asignarle trabajar lejos de los alimentos. Eso es correcto. Los vómitos pueden ser un signo de enfermedad transmitida por los alimentos, por lo que debe informar a su gerente o supervisor. Su gerente debe pedirle que se quede en casa hasta que haya dejado de vomitar durante al menos 24 horas. No exactamente. Un dolor de garganta con fiebre puede ser un signo de faringitis estreptocócica que puede propagarse a través de los alimentos. Debe decirle a su gerente o supervisor. Mire sus manos ahora mismo. Usted puede ver su piel, los dedos, las uñas y las huellas dactilares, pero lo que no puede ver son los millones de bacterias y virus escondidos en los dedos, debajo de las uñas y dentro de sus huellas digitales. Si las bacterias brillaran de manera que pudiéramos verlas cuando hay un montón de ellas juntas, podría ser algo como esto. Es un poco horroroso, ¿cierto? Muchos de ellos son agentes patógenos que pueden multiplicarse a niveles peligrosos en los alimentos. De hecho, muchos gérmenes se transmiten de esta manera. Por ello, médicos, inspectores de salud y gerentes de alimentos dicen que el lavado de manos es el arma número 1 contra la propagación de enfermedades transmitidas por alimentos. Cada vez que toca los alimentos, utensilios, platos y equipo, usted va dejando decenas de miles de bacterias y virus. Algunos de ellos son capaces de sobrevivir durante semanas, incluso sobre una superficie seca, esperando el momento adecuado para comenzar a multiplicarse de nuevo. Cada vez que usa el baño, toca la manilla o tirador, utiliza un teléfono celular, acaricia un animal o prepara carne cruda, los gérmenes se transfieren a sus manos. Luego, usted propaga estos gérmenes a su alrededor durante todo el día a medida que manipula diferentes objetos. Lavarse bien las manos puede poner fin a este ciclo de contaminación cruzada si es que usted aprende cómo hacerlo bien. Para lavarse las manos, mójelas en agua tibia corriendo, aplique jabón y frote las manos y los antebrazos durante al menos 15 segundos.
Preste especial atención a las áreas entre los dedos y debajo de las uñas. Después de fregar, enjuague el jabón de las manos y luego séquelas con una toalla de papel desechable o un secador de aire. Necesita estar al menos 20 segundos en el lavamanos. Cuando haya terminado, use una toalla de papel o el codo para cortar el agua. De ese modo no volverá a contaminar sus manos limpias. Si usted está saliendo del baño, use una toalla de papel para abrir la puerta del baño. Como manipulador de alimentos, necesita lavarse las manos con mayor frecuencia en el trabajo que cuando está en casa. Tampoco puede lavarse las manos en cualquier lugar. De hecho, mientras está en el trabajo, solo tiene 2 opciones de dónde lavarse las manos. Se las puede lavar en el lavabo del baño o en un lavamanos que su gerente ha establecido solo para ese propósito. Ambos lavabos deben tener una serie de características si se van a utilizar para lavarse las manos. Necesitan tener agua corriendo, tanto caliente como fría, que sea lo suficientemente segura para beber, jabón, un basurero y toallas de papel desechables o un secador de aire. Si el lavamanos o el lavabo del baño no tienen cualquiera de estos elementos, informe a su gerente inmediatamente. Usted debe lavarse las manos cada vez que piensa que se han contaminado, pero déjeme darle algunos ejemplos de cuándo debe lavarse las manos. Obviamente, lávese las manos después de ir al baño. Además, cuando vuelve a una zona de preparación de alimentos, láveselas de nuevo en el lavamanos. Esto se conoce como doble lavado de manos. También necesita lavarse las manos antes y después de preparar alimentos, especialmente carne cruda. Necesita lavarse las manos después de comer, beber o fumar, después de sacar la basura, después de tomar un descanso o cuando cambia de tareas. Por ejemplo, si usted ha estado guardando un cargamento de suministros, necesita lavarse las manos antes de cortar tiras de pollo. Si usted ha estado utilizando químicos de limpieza y sanitización o ha tocado equipos sin sanitizar, usted necesita lavarse las manos. Y si se toca la cara, el pelo, la ropa o cualquier otra cosa que pueda transferir patógenos a sus manos, tiene que lavarlas. Además, debe lavarse las manos si toca cualquier animal, incluso los animales de servicio como los perros guía o animales en exhibición como una langosta en un tanque de mariscos vivos. Por último, necesita lavarse las manos antes de ponerse guantes de un solo uso o guantes desechables. Esto evitará que contamine la superficie externa de los guantes al ponérselos. Los guantes son una excelente manera de proteger los alimentos de los riesgos biológicos que se encuentran en sus manos, pero nunca deben utilizarse como sustituto del lavado de manos. De hecho, usted siempre debe lavarse las manos antes de ponerse un nuevo par de guantes. Los únicos guantes apropiados para manipular los alimentos son guantes de un solo uso, desechables. Estos pueden usarse por un máximo de 4 horas seguidas, siempre y cuando está trabajando en una sola tarea. ¿Por qué 4 horas? Porque ese es el tiempo que tardan las bacterias que causan enfermedades en multiplicarse a niveles peligrosos. Si usted cambia de tareas o toma un descanso, debe cambiarse los guantes. Y sí, eso significa que debe lavarse las manos. Usted también tendrá que cambiarse los guantes si se rompen o ensucian. Dado que solamente usa guantes de un solo uso, desechables, no debe lavarlos o reutilizarlos. Incluso si usted planea dejar de trabajar solo durante unos minutos, para contestar el teléfono, por ejemplo, debe tirar los guantes a la basura. Para ponerse un par de guantes, tome el primer guante por el puño y deslice su mano puesta en él, tocando tan poco como le sea posible la parte exterior del guante. Use su mano enguantada para tomar el segundo guante por el puño y deslice su mano desnuda en él, con cuidado de no tocar la mano desnuda con la mano enguantada. Sacarse adecuadamente un guante también es importante, especialmente si usted ha manipulado productos crudos de origen animal. Para sacarse los guantes sucios sin contaminar sus manos, tome una punta del primer guante cerca del puño y tírelo a través de su mano para que quede al revés a medida que va saliendo. Haga una pelota con el primer guante usando su mano enguantada. A continuación, deslice el dedo por debajo del puño del segundo guante. Tome una punta por el interior del puño y tire el guante sobre su mano para que quede al revés sobre el primer guante a medida que va saliendo. Este proceso mantiene los patógenos peligrosos en los guantes y evita que vuelen por el aire o contaminen sus manos y antebrazos, lo cual puede ocurrir fácilmente durante la remoción apresurada o descuidada de los guantes. Siga el proceso adecuado para quitarse los guantes y usted estará bien en su camino para eliminar la contaminación cruzada.
Mis empleados saben que con el fin de proteger los alimentos de los riesgos biológicos y físicos, hay algunas reglas adicionales de higiene personal que deben seguir mientras están en el trabajo. Sin embargo, hoy tengo algunos empleados nuevos que se están preparando para su primer día. No coma, beba, mastique chicle o fume tabaco en o alrededor de las áreas de preparación de alimentos. A pesar de que puede que no sea consciente de ello, cuando hace estas cosas, pequeñas gotitas de saliva salen de la boca y pueden caer en alimentos y superficies. ¡Qué asco! Además, al comer, beber y fumar, la mano pasa mucho tiempo cerca de la boca y recogerá las bacterias o virus que llevamos ahí dentro. Siempre báñese o dúchese antes de ir al trabajo. Vístase con ropa limpia. Básicamente practique una buena higiene. Trate de llevar al trabajo el menor número de patógenos como le sea posible al cuidar de sí mismo. No debería usar joyas en las manos o muñecas mientras trabaja con alimentos. Relojes, pulseras y anillos, especialmente los que tienen piedras, piezas en movimiento o superficies decoradas, atrapan partículas de comida y gérmenes que pueden crear un riesgo biológico. Anillos con piedras también pueden rasgar o romper los guantes, creando un riesgo físico. Sin embargo, usted puede usar un anillo. Usted probablemente ya sabe que trabajar. Mis empleados saben que con el fin de proteger los alimentos, las uñas son un gran lugar para la suciedad y para que los patógenos queden atrapados y crean un riesgo biológico para los alimentos. Mantenga las uñas limpias y cortas. No se debe usar esmalte de uñas y uñas postizas, a menos que se ponga guantes cada vez que trabaje con alimentos. Cuando se trabaja con alimentos, siempre se debe usar una redecilla, visera o gorra para evitar que pelos que se han desprendido del cuero cabelludo caigan en la comida. Incluso si a usted, debido a sus deberes específicos de trabajo, si es un mesero, por ejemplo, no le es requerido llevar algo que cubra su cabello, todavía es una buena idea mantener el pelo largo recogido hacia atrás, lejos de los alimentos. No debería usar joyas en las manos o muñecas mientras trabaja con alimentos. Relojes, pulseras y anillos, especialmente los que tienen piedras, piezas en movimiento o superficies decoradas, atrapan partículas de comida y gérmenes que pueden crear un riesgo biológico. Anillos con piedras también pueden rasgar o romper los guantes, creando un riesgo físico. Sin embargo, usted puede usar un anillo de metal plano como un anillo de bodas. Usted probablemente ya sabe que trabajar en la industria alimenticia puede ser peligroso. Hasta los chefs más experimentados del mundo a veces se queman o cortan. Si se lesiona en el trabajo, hay algunas cosas que debe hacer antes de poder trabajar con la comida de nuevo. Ahora, en este caso, estoy hablando específicamente de cortes, quemaduras y otras heridas abiertas en las manos, muñecas y antebrazos, porque estas son las únicas partes de su cuerpo que pueden razonablemente tocar alimentos. Bueno, digamos que está cortando verduras y se hace un corte en un dedo. Aquí están los próximos pasos que debe seguir. 1. Deje de hacer lo que está haciendo inmediatamente y aplique cualquier primer auxilio para detener el sangrado. Usted no quiere regar sangre alrededor de la cocina. 2. Dígale a su supervisor lo que pasó. Él puede ayudarle a decidir si debe seguir trabajando o es necesario acudir al médico. 3. Si va a continuar trabajando, lave la herida a fondo con jabón y agua tibia corriendo, igual como si estuviera lavando sus manos. 4. Cubre la herida con un vendaje estéril. 5. Cubre el vendaje con una capa a prueba de agua o impermeable, como un guante de un solo uso o un dedil. Esto se conoce como doble barrera y es fundamental para mantener tanto el vendaje manchado como cualquier bacteria de la herida fuera de la comida. 6. Antes de volver a trabajar, deseche cualquier alimento con el que estaba trabajando al momento de cortarse, aunque esté muy seguro de que no cayó nada de sangre en él.
7. Limpie y desinfecte todos los utensilios y las superficies de contacto con alimentos que se estaban utilizando para asegurarse de que no tengan sangre o patógenos que luego podrían transferirse a los alimentos. Es también una buena idea limpiar el fregadero y grifo en que se lavó la herida en caso de que usted dejara sangre que podría propagar patógenos a otras personas que usan el lavabo. Una vez que haga todas estas cosas, recién puede comenzar a trabajar otra vez. Las lesiones que ocurren fuera del trabajo también pueden ser un problema, sobre todo si se infectan. Las heridas infectadas a menudo contienen bacterias que causan enfermedades que pueden propagarse a los alimentos. Enfermedades transmitidas por los alimentos causadas por contaminación de heridas infectadas pueden ser muy graves e incluso fatales. Si usted tiene una herida en las manos, muñecas o antebrazos que esté roja e hinchada, caliente al tacto, drena líquidos, llena de pus o muestra otros signos de infección, informe a su gerente. Se le hará saber las tareas que puede realizar para no poner la comida en riesgo de contaminarse por su lesión. Una de estas puede ser que tendrá que quedarse en la casa. Hace unos años, un restaurante popular de comida italiana estaba en el centro de la investigación debido a uno de los mayores brotes por norovirus. Los inspectores de salud se dieron cuenta de que los clientes enfermos habían comido casi todas las opciones del menú con muy pocos platos principales en común. Se les estaba haciendo muy difícil identificar cuál ingrediente en particular fue la causa del brote hasta que fueron al restaurante y observaron cómo se preparaba, armaba y servía cada alimento. Justo antes de que el plato principal fuera despachado, los inspectores observaron que los meseros los adornaban con cebollino que esparcían con la mano. Tomaron una muestra de los cebollines y encontraron que estaban contaminados con norovirus. Los inspectores se dieron cuenta de que una mesera fue a trabajar enferma y contaminó el plato de los cebollines al meter sus manos desnudas una y otra vez a lo largo de su turno. Esta historia verídica ilustra que los alimentos también pueden ser contaminados por trabajadores que no están directamente involucrados en la preparación de los alimentos, incluidos los meseros, los que trabajan con cecinas y otras personas que venden o entregan alimentos preparados. Esta es Adriana. Ella es jefa de turno y supervisa 15 meseros durante el turno de cierre en su restaurante. Ella está aquí para decirles sobre qué hacer y no hacer, específicamente para aquellos que entregan los alimentos ya preparados a los clientes. Hola, mi equipo entiende que nuestro personal de cocina trabaja muy duro para mantener los alimentos seguros. Lo último que queremos es que sean contaminados por los meseros en su camino hacia el cliente. Es por eso que a menudo comparto con ellos mi lista de qué hacer y no hacer. No venga a trabajar enfermo. Si ha estado vomitando, tiene diarrea, tiene fiebre con dolor de garganta o sus ojos y piel se ven amarillas, llame a su supervisor. Él o ella le dirán qué hacer. No ponga sus dedos, especialmente el pulgar, sobre la superficie del plato o utensilios que tienen contacto con la comida. Sirva los platos con los dedos y especialmente el pulgar por debajo del plato y sostenga los utensilios por el mango. No lleve tazas y vasos poniendo los dedos alrededor del borde abierto o sumergiendo un dedo dentro del vaso como apoyo. Y por supuesto, nunca quiero ver esto. En su lugar, siempre lleve las tazas y vasos por la base, pie o manilla o use una bandeja. Lave sus manos con frecuencia durante su turno, incluso después de cada vez que toca cabello, el delantal, dinero, tarjetas de crédito o platos y utensilios sucios. Use una cuchara cuando le ponga hielo a un vaso y solamente la cuchara de hielo. Nunca use sus manos o el vaso mismo. Después de servir el hielo, no deje la cuchara en el hielo. Si la deja ahí, entonces tendrá que alcanzarla con la mano para sacarla y podría contaminar todo el contenedor de hielo. Básicamente, tenga cuidado de no contaminar cualquier cosa que toque los alimentos o bebidas. Ya sabe, a menudo nuestros clientes notan que mis meseros tienen cuidado de mantener su comida segura y con frecuencia nos felicitan por nuestro arduo trabajo. Yo sé que si usted sigue estas pautas, sus clientes y su supervisor también se lo agradecerán. Familiarícese con los ingredientes de los alimentos que sirve. De esa manera, si un cliente tiene una alergia alimentaria, puede decirle qué platos contienen ese alérgeno y sugerir alternativas seguras. Si no puede recordar los ingredientes de un plato, no lo adivine. Pregúntele a un chef o gerente si una comida es segura para el cliente. Haga cualquier investigación que sea necesaria. Puede encontrar, por ejemplo, que un plato aparentemente libre de cacahuate o maní usa una salsa que contiene aceite de cacahuates.
Los fabricantes de alimentos deben enumerar claramente los principales alérgenos alimentarios en los ingredientes del producto. Como trabajador de alimentos, debe aprender a leer las etiquetas de los alimentos e identificar los alérgenos. Hay dos formas comunes en que los alérgenos pueden presentarse en una etiqueta de ingredientes. Primero, cerca de la lista de ingredientes, el fabricante puede declarar: contiene mariscos, soja. El nombre común de los principales alérgenos alimentarios siempre seguirá la palabra contiene. Esta declaración hace que encontrar un ingrediente alergénico sea rápido y fácil. El segundo método común para enumerar los alérgenos es usar su nombre común entre paréntesis después de la lista de ingredientes. Por ejemplo, puede ver una caja de galletas que enumera la harina como ingrediente. Luego, entre paréntesis, podría decir trigo. Algunos paquetes también pueden declarar que el producto fue fabricado en un equipo o en una instalación que también procesa un alérgeno. Por ejemplo, la cobertura de helado de chocolate que no contiene cacahuate puede indicar que se fabricó en equipos que procesan cacahuate. Si un cliente tiene alergia al cacahuate, sería importante compartir esta información con él. Debe tener cuidado de no contaminar cualquier tipo de alimentos, pero algunos tipos de alimentos son de más preocupación que otros. Muchos de los alimentos con los que trabaja se cocinarán antes de ser consumidos. La cocción mata los gérmenes y usualmente hace los alimentos seguros para comer. Pero ¿qué pasa con los alimentos que no serán cocinados o que ya han sido cocinados? Llamamos a estos alimentos listos para consumir. Alimentos listos para consumir se pueden comer tal como están, sin más preparación. Debe tener especial cuidado de no contaminar los alimentos listos para consumir, ya que los agentes patógenos que entran en ellos no morirán antes de que se coma el alimento. Hubo un brote de E. coli en los Estados Unidos que enfermó a cerca de 500 personas, envió a decenas de ellos al hospital y mató a una niña. Esto se remonta a un restaurante que había recibido un cargamento de carne molida de res contaminada. Sin embargo, los investigadores descubrieron que las personas no se enfermaron por comer la carne, que había sido preparada adecuadamente y E. coli había sido eliminado. Las personas se enfermaron por comer fruta rebanada del bar de ensaladas. La carne molida cruda y la fruta se habían preparado en la misma área de la cocina y las bacterias se propagaron de la carne a la fruta lista para comer a través de la contaminación cruzada. Para evitar este tipo de problemas, siempre mantenga alimentos listos para comer separados de alimentos crudos. Además, no toque alimentos listos para el consumo con las manos desnudas. En lugar de eso, use guantes limpios, pinzas, espátulas u otros utensilios. Para que las bacterias se multipliquen, necesitan 3 cosas importantes: comida, como azúcar o proteína, humedad y calor. Algunos alimentos proporcionan estas cosas a las bacterias y por lo tanto son más susceptibles al crecimiento de bacterias y deterioro. Estos alimentos son conocidos como control del tiempo y temperatura para su seguridad o alimentos TCS por sus siglas en inglés. Ese es un nombre largo, lo sé, pero vamos a tratar de entender lo que significa, viendo primero a qué alimentos se les considera TCS y luego cómo usted los puede mantener a salvo para comer. Alimentos que debe considerar TCS incluyen carne y productos cárnicos como pollo, res, cerdo y cordero, pescados y mariscos, incluyendo el atún, los camarones y los mejillones, huevos, ya sea crudos o cocidos, y platos que contienen huevos, productos lácteos como la leche, yogur y los quesos suaves, cualquier alimento que contiene crema y flan o natilla, plantas que contienen proteínas, tales como frijoles y arroz cocido, y productos de soja como el tofu, vegetales cocidos de cualquier tipo, platos de papas, tomates y melones rebanados, lechugas verdes que se han cortado, incluyendo las espinacas, brotes crudos, y ajo picado fino en aceite, a menos que haya sido tratado para evitar el crecimiento de patógenos. Usted se dará cuenta de que muchos de estos alimentos son ricos en proteínas, como la carne y la soja, o contienen azúcares que son deliciosas para las bacterias. Todos estos alimentos contienen humedad, por lo que los frijoles y el arroz no entran en la lista hasta que están cocidos. Así que ahora puede ver cómo estos alimentos contienen 2 de las cosas que las bacterias necesitan para crecer.
Debido a que usted no puede quitar la fuente de alimento de las bacterias, la proteína o el azúcar, y en la mayoría de los casos no puede quitar la humedad, lo que le queda es el calor o la temperatura. Por lo tanto, para proteger a los alimentos TCS del crecimiento bacteriano, necesita controlar la temperatura. Usted puede hacer esto de una o de dos maneras. Puede mantenerlos a una temperatura adecuada o puede controlar la cantidad de tiempo que se mantienen a una temperatura peligrosa. Para proteger a los alimentos TCS del rápido crecimiento bacteriano, necesita saber qué temperatura es segura y cuáles son peligrosas. Por un momento piense en usted mismo. ¿Preferiría tener frío, mucho calor o algo intermedio? Probablemente eligió algo intermedio y lo mismo hacen las bacterias. A la mayoría de las bacterias no les gusta el frío y tampoco les gusta el calor. Por lo tanto, el rango entre el calor y el frío es lo que llamamos la zona de temperatura peligrosa. Aquí es donde las bacterias que causan enfermedades transmitidas por los alimentos están más cómodas y se multiplican más rápidamente. De hecho, los alimentos TCS no pueden permanecer en la zona de temperatura peligrosa por más de 4 horas o deben ser desechados. La zona de temperatura peligrosa se inicia a más de 41 grados y termina a menos de 135 grados Fahrenheit. Tiene que memorizar esto, así que voy a repetirlo. La zona de temperatura peligrosa está entre 41 y 135 grados Fahrenheit. A 41 grados, que es la temperatura de refrigeración, la mayoría de las bacterias están demasiado frías para multiplicarse rápidamente. Eso no significa que no se multiplican, sino significa que se multiplican más lentamente. A 135 grados o más, la mayoría de las bacterias o bien comienzan a morir o están demasiado calientes para multiplicarse. Por lo tanto, para conservar a los alimentos TCS seguros para usarlos, deben mantenerse a menos de 41 grados o a más de 135 grados. En otras palabras, deben mantenerse fuera de la zona de temperatura peligrosa. Vamos a probar lo que he aprendido hasta ahora sobre los alimentos TCS. Le voy a mostrar algunos alimentos y usted debe determinar si el alimento debe considerarse TCS. Si no está seguro, haga clic en ingredientes para obtener más información. Buena suerte. El primer alimento es un bol de cacahuates o... Tiene razón. A pesar de que estos cacahuates o maní contienen una gran cantidad de proteínas, ellos no tienen suficiente agua para ser considerados TCS. Está bien si permanecen en la zona de temperatura peligrosa. Nuestro segundo producto alimenticio es un sándwich de... Correcto. Este sándwich contiene pollo, el cual es un alimento TCS. Si una comida tiene incluso un solo ingrediente TCS, tiene que mantenerse fuera de la zona de temperatura peligrosa. El tercer producto es una salsa de ajo picante asiática. Muy bien, esta salsa contiene ajo picado en aceite que no ha sido procesada comercialmente. Tiene que ser refrigerada a 41 grados Fahrenheit o menos. Nuestro cuarto producto es brócoli cocido. Muy bien, ya que el brócoli al vapor es un vegetal cocido, es un alimento TCS. Para mantenerlo seguro, tiene que mantenerse fuera de la zona de temperatura peligrosa. Nuestro quinto producto alimenticio. Muy bien, una vez cocido, el pan no tiene suficiente humedad para que las bacterias se multipliquen, por lo que no es considerado TCS. Puede permanecer en la zona de temperatura peligrosa por días sin tener que preocuparse. Nuestro último producto alimenticio es un bol de salsa. Excelente. Esta salsa está hecha de tomate picado que definitivamente se considera TCS. Eso significa que ahora todo el alimento es TCS también. Bien hecho. Como probablemente podrá ver, no siempre es fácil determinar si un alimento es considerado TCS. Si no está seguro si en su establecimiento un producto alimenticio se puede dejar en la zona de temperatura peligrosa, consulte a su supervisor. Los alimentos tienen bacterias en ellos y algunas de esas bacterias pueden ser muy nocivas. Por ejemplo, las carnes crudas a menudo están contaminadas con patógenos tales como E. coli y Salmonella que provienen del tracto digestivo del animal. Cuando esa carne se congela, los gérmenes también se congelan y no son capaces de multiplicarse.
pero a medida que la carne se calienta, lo hacen también las bacterias y su proceso de multiplicación comienza. Para cuando la carne está en la zona de temperatura peligrosa, las bacterias son capaces de trabajar a toda velocidad para duplicarse a sí mismas. Pero luego vamos a cocinar esa carne, lo que matará a todos los gérmenes, por lo que no hay nada de qué preocuparse, ¿cierto? Por desgracia, está equivocado. La cocción hará que los alimentos TCS sean seguros para comer si no se les ha permitido a las bacterias multiplicarse a niveles peligrosos antes de cocinarlos. Sin embargo, si se ha permitido a las bacterias que se multipliquen antes de la cocción, algunas de ellas pueden crear toxinas o venenos que van quedando en la comida, incluso si las bacterias fueron destruidas durante la cocción. Algunos otros tipos de bacterias se protegen a sí mismas de las altas temperaturas al convertirse en esporas que no se destruyen durante la cocción. Después de la cocción, cuando el alimento alcanza una temperatura más agradable, esas bacterias emergen de las esporas y continúan multiplicándose. Si se dejan en la zona de temperatura peligrosa durante demasiado tiempo, ni siquiera cocinarlos hará los alimentos seguros para comer. Puede evitar todo este caos al controlar la temperatura de los alimentos. Existen algunas maneras en las que usted puede hacer esto. Usted puede controlar la temperatura de los alimentos durante la descongelación, refrigeración, cocción y conservación. Durante el proceso de enfriamiento y recalentamiento, la comida pasará por la zona de temperatura peligrosa. En estos casos, tendrá que controlar el tiempo que la comida permanece en la zona de peligro. No se preocupe, hablaremos sobre cada uno de estos procesos de forma individual. Descongelar los alimentos puede parecer simple, pero en realidad puede ser muy peligroso si se hace incorrectamente. De hecho, cada año en todos Estados Unidos, familias se enferman para el Día de Acción de Gracias porque los pavos no fueron descongelados adecuadamente antes de cocinarlos. Existen varios métodos aceptables para descongelar, pero algunos de ellos funcionan mejor para algunos tipos de alimentos que otros. La primera cosa que hay que recordar es que usted puede y debe descongelar los alimentos TSS, especialmente la carne cruda, sin dejar que en absoluto entren en la zona de temperatura peligrosa. Como recordará, la zona de temperatura peligrosa es de entre 41 y 135 grados Fahrenheit. ¿Cómo? Bueno, la forma más segura y común es descongelar en el refrigerador. Este es lejos el mejor método para alimentos grandes y sólidos, como un pavo congelado, y también funciona igual de bien para otros alimentos. Ahora, tenga en cuenta que descongelar en el refrigerador requiere una planificación anticipada, ya que se necesita programar un día de descongelación por cada 5 libras de alimentos. Así que para un pavo de 20 libras necesitaríamos 4 días en el refrigerador para asegurarse de que está completamente descongelado. También vamos a poner el pavo en el estante inferior o podría gotear jugo sobre otros alimentos mientras se descongela. También puede descongelar los alimentos como parte del proceso de cocción, que es común para las carnes molidas que se separan mientras se cocinan y le permiten acceder y cocinar el centro congelado. Sin embargo, este no es un buen método para alimentos grandes y sólidos como un pavo. ¿Por qué? Porque al momento que se ha cocinado a temperaturas seguras el interior de la parte más gruesa del alimento, el exterior estará totalmente carbonizado. Otra manera de descongelar alimentos de forma segura es en el microondas, siempre y cuando la comida se cocinará inmediatamente después. Este es un buen método para porciones más pequeñas de alimentos congelados, pero también hay que tener precaución aquí. Los hornos microondas no cocinan de manera uniforme, por lo que tendrá que rotar la comida con regularidad mientras descongela, y si es posible, revuélvalos. Por último, puede descongelar los alimentos sumergiéndolos por completo bajo agua corriendo fría. El agua debe ser potable a una temperatura de 70 grados Fahrenheit o menos. No use agua caliente o descongelará el exterior más rápido que el interior, permitiendo a las bacterias que se multipliquen felizmente en la superficie, mientras que el interior sigue descongelándose. Esto puede ser un método difícil de usar de forma segura, ya que no puede permitirse que ninguna parte del alimento permanezca a más de 41 grados por más de 4 horas, incluyendo el tiempo de descongelación y de preparación. Descongelar con agua fría es más rápido que descongelar en el refrigerador, pero todavía toma tiempo, unos 30 minutos por cada libra de comida. Debido a que puede ser difícil utilizar este método de forma segura, es mejor planificar con anticipación y descongelar los alimentos en el refrigerador. Almacenar los alimentos en el refrigerador es una magnífica manera de asegurarse de que se mantienen fuera de la zona de temperatura peligrosa, pero hay algunos puntos que se deben tener en cuenta.
En primer lugar, las bacterias no dejan de multiplicarse a temperaturas de refrigeración, solo lo hacen más lento. Contenedores de comida abiertos y restos de comida que se servirán de nuevo o se utilizarán como ingrediente en otros productos deben estar marcados con una fecha usar antes de. Para la mayoría de los alimentos TCS, la fecha de caducidad debe ser 7 días o menos desde la primera vez que la comida fue descongelada, abierta o preparada. El día que la comida fue abierta o preparada se cuenta como el día 1. Siempre etiquete un producto alimenticio con la primera fecha de uso de cualquiera de sus ingredientes. Por ejemplo, si hoy hace un sándwich con carne que fue preparada hace 2 días, el sándwich entero expirará en 4 días más. Cualquier alimento que no se consume antes de su fecha de caducidad debe ser desechado, ya que en 7 días las bacterias pueden haberse multiplicado a niveles peligrosamente altos. Una buena manera de ayudarle a evitar que tire la comida es utilizar el sistema FIFO, que en inglés es First In, First Out, o en otras palabras, primero en entrar, primero en salir. Para utilizar el sistema FIFO, almacene todos los alimentos por orden de fecha de caducidad, con las fechas que vencerán pronto más adelante. De esta manera, el primer producto que tome será el que se debe utilizar primero. En segundo lugar, refrigere los alimentos listos para el consumo encima de los productos crudos de origen animal, como la carne y los huevos, o de cualquier otro alimento que requiera cocción antes de servirlos. Esto evitará que los jugos y la condensación se derramen sobre los productos listos para el consumo y la contaminación cruzada antes de servirlos. Sin embargo, se debe cubrir la comida que está en el refrigerador para prevenir. Finalmente, compruebe con frecuencia la temperatura de su refrigerador o cámara frigorífica. Si no está a 41 grados Fahrenheit o menos, no va a mantener los alimentos fuera de la zona de temperatura peligrosa. Hable con su gerente acerca de con qué frecuencia debe verificar y registrar la temperatura. Las altas temperaturas pueden matar las bacterias. Es por eso por lo que cocinar alimentos crudos de animales puede hacerlos seguros para comer. Para que la cocción sea efectiva, la comida debe alcanzar una temperatura suficientemente alta. Tenga en cuenta que no estoy hablando de la temperatura del horno o la temperatura de la superficie de los alimentos. Estoy hablando de la temperatura interna, es decir, la temperatura dentro de los alimentos. El interior de la comida se calienta al final, por lo que es donde es más probable que las bacterias permanezcan vivas durante el proceso de cocción. La temperatura de cocción requerida depende del tipo de alimento y de cómo lo sirva. Cocine los alimentos listos para comer que se mantendrán calientes a por lo menos 135 grados Fahrenheit. A pesar de que la comida ahora es segura para comer, este paso de cocción es importante. Equipos de mantención en caliente no calientan los alimentos lo suficientemente rápido como para evitar que las bacterias se multipliquen. Asegúrese de que la comida esté fuera de la zona de temperatura peligrosa antes de ponerlas para mantenerla caliente. Esta categoría incluye vegetales, como vegetales cocidos y platos de frutas. También incluye alimentos procesados como hot dogs y palitos de mozzarella. Cocina por lo menos 145 grados Fahrenheit los huevos que se servirán inmediatamente y la carne intacta. Manténgalos a esa temperatura durante al menos 15 segundos. La carne intacta incluye pescado intacto y filetes o chuletas de res, cerdo, ternera y cordero. Si la carne es molida, ablandada o inyectada con sabor, no se considera intacta. Cocine la carne que está molida, ablandada o inyectada a 155 grados Fahrenheit. Manténgalo a esa temperatura durante al menos 15 segundos. El moler y procesos similares mueven las bacterias desde la superficie de la carne hacia el interior. Esto hace que las bacterias sean más difíciles de matar. Los huevos que se mantendrán calientes también deben alcanzar los 155 grados Fahrenheit por 15 segundos. Cocine todas las aves de corral a al menos 165 grados Fahrenheit, ya sea intacta o molida. Algunos otros alimentos también deben alcanzar esa temperatura. Esto incluye carne rellena, pasta rellena y rellenos que contienen cualquier tipo de carne. Manténgalos a 165 grados durante al menos 15 segundos. Sé que esto es mucho por recordar, así que revisemos. Debe cocinar los alimentos a las temperaturas adecuadas para matar las bacterias y hacer que los alimentos sean seguros para comer. Diferentes tipos de alimentos deben alcanzar una de las 4 temperaturas de cocción. La categoría de 135 grados incluye alimentos listos para consumir que se mantendrán calientes.
La categoría de 145 grados incluye carne intacta y huevos para servir inmediatamente. La categoría de 155 grados incluye carne molida o ablandada y huevos para mantenerlos calientes. La categoría de 165 grados incluye todas las aves de corral, ya sean intactas o molidas. También incluye carne rellena, pasta rellena y rellenos que contienen carne. Los alimentos deben permanecer a las temperaturas requeridas de cocción durante al menos 15 segundos. Usted no sabe la temperatura que alcanzó durante la cocción a menos que la mida. La única manera de hacer esto es usando un termómetro. Hay varios diferentes tipos de termómetros que usted puede utilizar en el servicio de alimentos. Su gerente le mostrará cuáles son los termómetros que utilizará en su establecimiento y cómo funcionan. Hoy solo vamos a cubrir lo básico usando un termómetro de varilla bimetálico. Para tomar la temperatura de un alimento, inserte el termómetro en la parte más gruesa del alimento. Si está midiendo un asado de carne, usted deberá tomar la temperatura aquí, no acá. Si usted está tomando la temperatura de un líquido, revuélvalo primero para dispersar el calor de manera uniforme y a continuación inserte el termómetro en el centro. Si usted está tomando la temperatura de un alimento que es bastante parejo de espesor, como un guiso, compruebe la temperatura en varios lugares. Una vez que haya insertado el termómetro, posiblemente tenga que esperar hasta 30 segundos antes de que aparezca una lectura precisa. Piense en su termómetro como si fuera cualquier otro utensilio o superficie que tiene contacto con los alimentos. Usted realmente puede contaminar los alimentos con el termómetro si no lo limpia y desinfecta entre usos. Por ejemplo, si toma la temperatura del pollo mientras se está cocinando y luego toma la temperatura de una ensalada de papas, tomará las bacterias del pollo y las trasladará a la ensalada de papas, la que no se cocinará para matar la salmonela. Hay muchas maneras en las que puede contaminar con un termómetro. Evite esto limpiándolos y sanitizándolos con frecuencia. ¿Con qué frecuencia? Al menos al tomar la temperatura entre diferentes alimentos, al cambiar de tareas, después de un descanso o después de 4 horas de uso continuo. Este es un lomo de cerdo. Muy bien, ¿qué piensa? En realidad, este lomo de cerdo está listo. Ha alcanzado 145 grados durante 15 segundos. Está listo para servirlo. Aquí tenemos unos huevos revueltos para el desayuno del buffet. Esta es una bandeja grande de huevos y realmente no hay una parte más gruesa para comprobar. Tómela. Estupendo. Uno más. Perfecto. ¿Estos huevos están listos? No exactamente. Dado que estos huevos se conservarán en caliente en el buffet, 155 grados es la temperatura correcta. Todavía no están listos, por lo que necesitan cocinarse un poco más. Por supuesto, si se van a servir inmediatamente al cliente, 145 grados sería suficiente. Este es un filete de salmón a la parrilla. ¿Está este pescado listo para servir? Buen trabajo. Recordó que ese pescado necesita cocinarse a 145 grados durante 15 segundos. Este salmón necesita volver a la parrilla por unos minutos más. Aquí tenemos un pollo asado. Bien, este pollo... Tiene razón, este pollo ha llegado a 165 grados durante 15 segundos. Para mantener los alimentos seguros para sus clientes, necesita lecturas precisas de sus termómetros. Asegúrese de calibrarlos con regularidad. Calibrar significa asegurarse de que una pieza de equipo, en este caso un termómetro, es precisa. La forma más simple y segura para calibrar es utilizar el método de punto de hielo. Para hacer esto, llene un vaso con hielo picado y luego agregue agua fría hasta que el hielo esté cubierto. Espere un par de minutos para que el agua y el hielo alcancen la misma temperatura y luego inserte su termómetro. Asegúrese de que la punta del termómetro no toque el borde o el fondo del vaso. Espere hasta que la lectura deje de cambiar, lo que puede demorar hasta 30 segundos. Si el termómetro marca 32 grados Fahrenheit, es exacto. Si no es así, tiene que ajustarlo. Su supervisor puede mostrarle cómo ajustarlo. No todos los termómetros pueden ajustarse, pero igualmente puede comprobar su exactitud. A veces, la comida que prepara no se comerá inmediatamente.
La comida puede ir a un buffet o a un bar de ensaladas, o puede que la mantenga en la cocina para usarla como un ingrediente durante el día. Para evitar el crecimiento de bacterias a niveles peligrosos en esta comida recién preparada, es necesario mantenerlos o conservarlos fuera de la zona de temperatura peligrosa. Los alimentos calientes deben conservarse a 135 grados Fahrenheit o más por encima de la zona de temperatura peligrosa, y los alimentos fríos deben conservarse a 41 grados o menos por debajo de la zona de temperatura peligrosa. Solo use equipo especialmente diseñado para conservar alimentos, porque serán capaces de mantener la temperatura de manera uniforme por largos periodos de tiempo. Si usa hielo para conservar en frío, está bien. Si usted lo hace, debe hacerse con agua que es segura para beber. Alimentos que tienen un envase a prueba de agua o se pelan pueden estar directamente en el hielo, y todos los alimentos deben estar en un plato que se pone en el hielo. Recuerde, el hielo que se usa para conservar alimentos no se puede añadir como un ingrediente a alimentos o bebidas. Compruebe frecuentemente la temperatura de los alimentos que se están conservando para asegurarse de que no entren en la zona de temperatura peligrosa. No confíe en el indicador de temperatura del equipo de conservación. Use un termómetro para verificar la temperatura interna de los alimentos. Tome la temperatura en varios lugares en cada alimento para asegurarse de que la temperatura es constante en todo el alimento. Revolver regularmente la comida que se conserva para dispersar el calor uniformemente también ayuda a mantener los alimentos a temperaturas seguras. Por último, nunca mezcle comida recién preparada con comida que se está conservando. Espere a que se acaben los alimentos que actualmente se están conservando y a continuación reemplace el producto con alimentos frescos para evitar lecturas incorrectas de temperatura y la contaminación cruzada. Esto le puede sorprender, pero una de las principales causas de las enfermedades transmitidas por los alimentos es un alimento que no se ha enfriado correctamente. ¿Por qué? Porque cuando se enfrían los alimentos pasarán a través de la zona de temperatura peligrosa. Mientras están en esta zona, las bacterias son capaces de multiplicarse muy rápidamente y hacer los alimentos peligrosos para comer. La única forma segura de enfriar los alimentos es usando el proceso de enfriamiento de 2 etapas. En la primera etapa, la comida necesita enfriarse de 135 grados a 70 grados Fahrenheit en 2 horas o menos. En la segunda etapa, se debe llevar la comida fuera del rango de la zona de temperatura peligrosa de 70 grados Fahrenheit a 41 grados en 4 horas o menos. Con el proceso de enfriamiento de 2 etapas, tiene 6 horas o menos para llevar a cabo ambas etapas. 6 horas puede parecer mucho tiempo, pero cuando está trabajando con grandes cantidades de comida muy caliente, enfriarla correctamente puede ser muy difícil. Aquí hay algunos consejos para ayudarle a mantener los alimentos mientras los enfría. Si el alimento es sólido como carne, córtela en pedacitos pequeños y luego refrigérelos. Manténgalos destapados hasta que se enfríen completamente, de lo contrario al calor le será muy difícil escaparse. Para otro tipo de alimentos, incluyendo líquidos, arroz, pastas, guisos, etc., separe la comida en porciones pequeñas antes de ponerla en el refrigerador. Si usted usa este proceso, mantenga la comida destapada y revuélvala con frecuencia para ayudar a eliminar el calor del centro. Cuando se trate de grandes cantidades de alimentos calientes, es mejor enfriarlos usando otros métodos antes de ponerlos en el refrigerador. Para los alimentos que se pueden revolver, también se enfrían muy bien en un baño de hielo. Para utilizar un baño de hielo, rodee el envase de la comida con el agua de hielo más arriba del nivel de la comida, pero sin que se derrame en el interior del envase. Revuelva frecuentemente para mover la temperatura exterior de las superficies al centro donde la comida está más caliente. Esto acelerará el proceso de enfriamiento y le permitirá mover la comida más rápidamente al refrigerador. También puede agregar hielo a la comida como un ingrediente, lo que funciona bien con sopas, o revuelva los alimentos con paletas de hielo. Ponga el hielo o las paletas de hielo directamente dentro de la comida, lo que bajará rápidamente la temperatura. Finalmente, los enfriadores de aire o tambores rotativos le ayudarán a enfriar tanto los alimentos líquidos como sólidos a temperaturas de refrigeración de forma segura y en un lapso de tiempo muy corto. Si en su trabajo hay una de estas máquinas, pídale a su supervisor que le enseñe cómo usarlas correctamente. No importa qué método utiliza cuando realiza el proceso de enfriamiento de 2 etapas, pero asegúrese de tomar la temperatura con frecuencia y recuerde tapar la comida cuando termina con el proceso de enfriamiento. Al igual que con el enfriamiento, los alimentos que recaliente pasarán a través de la zona de temperatura peligrosa. Para mantener los alimentos seguros deben recalentarse en 2 horas.
Si serán servidos inmediatamente, puede recalentarlos a cualquier temperatura. Sin embargo, si usted planea conservarlos en caliente, la comida que se ha preparado y después enfriado debe recalentarse a 165 grados independientemente de la temperatura de cocción original del alimento. Por ejemplo, si usted cocinó albóndigas de cordero a 155 grados Fahrenheit porque es carne molida y luego las enfrió a 41 grados usando el proceso de enfriamiento de 2 etapas, se deben calentar a 165 grados antes de que puedan servirse de nuevo. Si usted no es capaz de llevar las albóndigas o cualquier otro alimento a 165 grados en 2 horas o menos, usted tiene que tirarlos a la basura. Cuando recaliente, utilice únicamente equipo de cocina como estufas, hornos o microondas. Equipos destinados a conservar en caliente, como una mesa de vapor, no calentarán la comida lo suficientemente rápido. Pasará mucho tiempo en la zona de temperatura peligrosa, donde las bacterias se multiplicarán libremente y harán su comida extremadamente peligrosa. Una de las cosas más importantes que usted puede hacer para prevenir la propagación de enfermedades transmitidas por los alimentos es mantener el equipo y las instalaciones limpias. Esto reducirá la contaminación cruzada al destruir los agentes patógenos en y alrededor de las superficies de contacto con los alimentos y los utensilios que se utilizan para preparar y servir la comida. Para mantener todo lo suficientemente limpio para la preparación segura de los alimentos, es necesario limpiar y sanitizar. Estas dos cosas pueden parecer lo mismo, pero no lo son. Limpiar implica la eliminación de las partículas de comida, grasa y cualquier otra suciedad con agua y detergente. Sanitizar se lleva a cabo ya sea con productos químicos o con agua muy caliente que matará cualquier bacteria que permanezca después de la limpieza. Piense en la limpieza y sanitización como las dos caras de la misma moneda. A pesar de que son diferentes, siempre van de la mano. Para limpiar y sanitizar a mano los platos, cubiertos y otras superficies de contacto con alimentos, deberá utilizar un fregadero de 3 compartimientos. Este lavaplatos tiene 3 cuencas o compartimientos profundos, cada uno con un propósito específico. Para usar el fregadero de 3 compartimientos correctamente, siga este proceso de 5 pasos. 1. Raspe o enjuague los restos de comida o residuos que se pueden ver en los artículos. 2. En el primer compartimiento, use detergente mezclado con agua tibia para fregar todos los lados y superficies de los utensilios que está lavando. El sanitizante no matará los patógenos si hay suciedad en su camino, por lo tanto asegúrese de fregar a fondo. 3. En el segundo compartimiento, que tiene agua limpia, enjuague los artículos que acaba de lavar. Al igual que la suciedad impide al sanitizante matar los gérmenes, los restos de detergente pueden tener el mismo efecto. Un buen enjuague ayudará al sanitizante a ser más eficaz. 4. En el tercer compartimiento, ponga los artículos enjuagados en una solución sanitizante. Esto es agua mezclada con un químico. Use las instrucciones del envase para saber cuánto tiempo deben permanecer los artículos en la solución. Asegúrese de que los utensilios queden totalmente sumergidos en la solución sanitizante. Si el supervisor le pide que sanitice con agua caliente, el agua debe estar a 171 grados Fahrenheit o más. 5. Seque los artículos al aire. Esto es muy importante. Nunca seque con paños los utensilios que ya están limpios y sanitizados, aún con una toalla de papel, o corre el riesgo de contaminarlos de nuevo. Recuerde estos 5 pasos. A menos que siga todos estos pasos en el orden correcto, usted no ha limpiado y sanitizado correctamente. En lugar de un lavaplatos de 3 compartimientos, su lugar de trabajo podría utilizar un lavavajillas para limpiar y sanitizar los platos y otros artículos. En este caso, siempre siga las instrucciones que vienen con la máquina. Tenga cuidado de limpiar las trampas de comida con regularidad y asegúrese de que los chorros de agua están libres de la acumulación de minerales. Como siempre, si tiene alguna duda sobre cómo usar o limpiar un lavavajillas en su establecimiento, pregunte a su gerente. Limpiar y sanitizar reduce los riesgos alimentarios y el riesgo de contaminación cruzada. Usted debe limpiar y sanitizar con frecuencia todas las superficies de contacto con alimentos, que es lo que llamamos la superficie de cualquier objeto que toca la comida. Si usted está cortando cecinas, la superficie de contacto con alimentos de la que debe preocuparse incluye toda la máquina de cortar carne, bandejas de almacenamiento y la encimera alrededor del área de trabajo. Este es solo un ejemplo, hay muchas otras superficies en contacto con alimentos en su lugar de trabajo y todas ellas necesitan limpiarse y sanitizarse con frecuencia.
Limpie y sanitice después de trabajar con carnes crudas y al pasar de un alimento a otro. Limpie y sanitice al cambiar de tareas y después de tomar un descanso. Y definitivamente limpie y sanitice después de 4 horas de uso constante. En 4 horas, las bacterias que causan enfermedades transmitidas por los alimentos pueden multiplicarse a niveles peligrosos. También debe limpiar y sanitizar en cualquier momento que considere que sus platos, utensilios y otras superficies en contacto con alimentos se han contaminado con riesgos alimentarios. Puede que usted utilice varios productos químicos en su trabajo para limpiar y sanitizar los platos, utensilios, superficies y equipos. Los productos químicos deben almacenarse lejos de los alimentos. Almacenarlos junto a la comida creará un posible riesgo químico. Todos los contenedores de químicos deben estar claramente etiquetados, incluyendo las botellas de spray. Si usted está mezclando productos químicos con agua en el lavaplatos de 3 compartimientos, por ejemplo, utilice las instrucciones en el envase para saber cuánto utilizar. Las instrucciones también le dirán a qué temperatura debe estar el agua. Hay 3 desinfectantes químicos que puede utilizar. Ellos son cloro, amonio cuaternario o quartz y yodo. Dado que estas sustancias químicas son diferentes, tendrá que tener cuidado cuando las mezcla con agua. En primer lugar, utilice solo un tipo de sanitizante a la vez, no mezcle juntos distintos productos químicos. En segundo lugar, si la mezcla es demasiado débil, no va a matar a los patógenos que están en los artículos que está sanitizando. Usar tiras reactivas es la única manera de saber si su mezcla es correcta. Cada uno de estos productos químicos tiene su propio tipo de tira reactiva, la cual sumergirá en la mezcla para saber si es lo suficientemente fuerte. Su supervisor le mostrará cómo hacer esto de la manera correcta. Si almacena los alimentos de manera incorrecta, pueden llegar a ser peligrosos por motivo de la contaminación cruzada. Si los almacena con productos químicos, pueden contaminarse con sustancias químicas. Si almacena alimentos listos para comer debajo de carne cruda, los patógenos de la carne pueden caer sobre los alimentos que están en la repisa inferior. El contacto cruzado también es un riesgo durante el almacenamiento de los alimentos. Es una buena idea almacenar los ingredientes que contienen alérgenos importantes lejos de otros alimentos. Envuelva o cubra los alimentos almacenados a menos que se estén enfriando. Si se están enfriando, asegúrese de envolverlos una vez que hayan terminado de enfriarse. Los alimentos que están cubiertos es menos probable que se contaminen con otros alimentos, polvo y otros peligros físicos. Alimentos que se almacenan incorrectamente también pueden contaminarse por las plagas como roedores e insectos, por lo que nunca deje alimentos reposando en el suelo o cerca de las paredes. Las repisas de almacenamiento en las cámaras de frío y salas de almacenamiento en seco deben mantener los alimentos por lo menos a 6 pulgadas del suelo. Si almacena alimentos de esta manera, es mucho más fácil mantener las áreas de almacenamiento limpias y libres de plagas y evitar la contaminación por derrames. Hace unos años, algunas personas vieron ratas del tamaño de unos gatitos corriendo libremente en el interior de un restaurante de pollo frito después de que había cerrado. La gente tomó fotos a través de las ventanas y las pusieron en Internet. Noticias locales pusieron los videos en la televisión y en poco tiempo el restaurante estaba cerrado. Todos los empleados perdieron sus puestos de trabajo. Plagas, especialmente roedores e insectos, llevan enfermedades sobre y dentro de sus cuerpos. Estas enfermedades pueden ser muy peligrosas para los seres humanos y se convertirán en enfermedades transmitidas por los alimentos si se permite que las plagas entren en su lugar de trabajo. Lo mejor es evitar que las plagas entren en su lugar de trabajo a tratar de sacarlas una vez que han comenzado a reproducirse. Mantenga las plagas lejos al eliminar las fuentes de alimentos y maneras de que lleguen al interior. Los roedores e insectos se verán atraídos a su establecimiento por la basura que les encanta comer. Prevenga esto al seguir estas pautas sobre la basura. En primer lugar, saque la basura a menudo. Nunca deje que se derrame o acumule. Segundo, siempre use bolsas plásticas en sus botes de basura. Esto le ayudará a mantener los botes relativamente libres de la acumulación que atrae a las plagas. En tercer lugar, limpie regularmente los botes de basura de su establecimiento para eliminar derrames, migas y otras sobras o restos que proporcionan comida a las plagas. Cuarto, no deje bolsas llenas de basura en cualquier parte dentro o fuera de su establecimiento. Siempre póngalas afuera en un contenedor de basura. En quinto lugar, mantenga limpia el área alrededor del contenedor. Bolsas llenas de basura, derrames y basura suelta son una oferta a la que las plagas no se pueden negar.
Finalmente, el contenedor debe permanecer cerrado cuando no está en uso. Una vez que haya eliminado las fuentes de alimento para las plagas, usted querrá asegurarse de que no pueden encontrar una manera de entrar. Mantenga las puertas y ventanas cerradas. Busque señales que roedores han roído las paredes. Incluso pueden masticar a través del cemento. Si usted ve una abertura alrededor de las tuberías o debajo de las puertas que dan al exterior o grietas en los pisos y paredes, avísele a su supervisor. A veces, a pesar de sus mejores esfuerzos, los roedores e insectos entrarán dentro de su establecimiento. Esto significa que usted necesita aprender a identificar con cuáles plagas está tratando. Únase a mí en una inspección a esta sala de almacenamiento en seco. Vamos a mirar todo con una lupa e identificar lo que encontramos. Estoy viendo una abertura entre la cañería y la pared. Esto podría parecer bastante estrecho, pero es lo suficientemente grande para las cucarachas. Incluso los roedores pueden lograr pasar a través de algunos espacios bastante estrechos. De hecho, siempre y cuando sus pequeños cráneos quepan en una abertura, por lo general ratones y ratas serán capaces de comprimir el resto de su cuerpo para caber en un agujero o abertura en la pared o el piso. Estos necesitan rellenarse inmediatamente. Aquí hay lo que parecen granos de pimienta negra, pero no se deje engañar. Estos son en realidad excrementos de cucarachas. Estos excrementos están llenos de peligrosos agentes patógenos e indican una infestación de cucarachas. Debido a que estos excrementos son tan pequeños, pueden llegar fácilmente al aire que respira y se asientan en la comida que prepara. ¡Wow! Estoy viendo cucarachas muertas y cáscaras de huevo. Claramente tenemos una gran infestación en nuestras manos y va a ser muy difícil de controlar. Me hubiese gustado que los empleados se hubiesen esforzado más para mantener las plagas fuera en primer lugar. Oh, tenemos marcas de mordiscos en esta caja. Esto significa que un roedor ha estado aquí. Los roedores tienen dientes poderosos que pueden masticar a través de casi cualquier cosa, así que no es sorpresa que se hayan decidido por esta caja de galletas. Esta caja tiene que tirarse a la basura inmediatamente y voy a avisarle al gerente que el resto de la comida tiene que ser inspeccionada. Huelo un fuerte olor aceitoso. Las cucarachas producen un aceite que rodea sus cuerpos para ayudarlas a comprimirse y deslizarse en lugares estrechos. ¡Asqueroso! Este aceite llega a todas partes y deja un olor desagradable. Estos gránulos negros que estamos viendo en realidad son excrementos de rata. Las ratas y los ratones llevan algunas enfermedades muy peligrosas que pueden transferirse a los alimentos y superficies de contacto con alimentos a través de la orina y las heces. Ellos caminan y se suben por todas partes, incluso sobre sus propios excrementos, transfiriendo patógenos a todos los sectores de su establecimiento. Bueno, tengo que ir a hablar con el gerente sobre las plagas en este establecimiento. Cuando esté en el trabajo, si ve o huele alguno de los signos de plagas que hemos visto aquí, avísele a su gerente inmediatamente. ¡Felicitaciones! Ha terminado su entrenamiento en seguridad alimenticia. A estas alturas ya debería saber cómo los alimentos se convierten peligrosos e incluso mortales a través de la contaminación con riesgos físicos, químicos o biológicos. Usted también aprendió lo que puede hacer para mantener los alimentos seguros siguiendo las normas de seguridad alimenticia, tales como cómo evitar que los gérmenes se propaguen a los alimentos manteniendo sus manos y cuerpo limpio, así como saber cuándo quedarse en casa si está enfermo, cómo mantener los alimentos seguros mediante el control de la temperatura,
cómo mantener su lugar de trabajo y equipo limpio y cómo proteger su lugar de trabajo de las plagas que pueden propagar enfermedades a la comida. Creo que está listo para tomar el examen. Si usted todavía está inseguro sobre cualquier cosa que hablamos hoy, no dude en volver a revisar el curso tantas veces como lo considere necesario. De lo contrario, buena suerte en el examen final.